Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria a Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos en la fe, amigos y amigas que están conectados a través de este sistema virtual, a través de este sistema radial, les agradecemos por ser fieles con Jesucristo. Gracias por volver a sintonizar su corazón al corazón de Dios a través de estas ondas radiales, a través de estos sistemas virtuales. Reciban un saludo de su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berrío. Para quienes están por primera vez siendo parte de esta programación, quiero decirles que hoy es la oportunidad de Dios para su vida. El Señor quiere tener una relación más profunda, más íntima con usted. Y para usted que ya es parte de una comunidad, siga abriendo su corazón, sígalo abriendo de par en par, permítale a Dios obrar en su vida y hacer que las cosas sean diferentes, tanto para usted como para su familia y para la comunidad a la cual sirve. Por eso le invito, le exhorto a mantenerse siempre pendiente y atento a la programación que se le lleva a usted a través de este medio y especialmente a través de este programa, que es su programa Creciendo en la Espiritualidad. Vamos entonces, antes de entrar en detalles en cuanto a lo que hemos venido compartiendo, vamos a clamar una vez más al Espíritu Santo con esta bella oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Amén. Gloria a Dios. Vamos hoy a seguir reflexionando, mis queridos hermanos, en los 7 dones del Espíritu Santo. En estos miércoles anteriores hemos venido hablando de algunos de ellos. Estamos enfocando en los 7 dones del Espíritu Santo. Pero en estos miércoles anteriores ya caminamos un poquito y hemos hablado, así brevemente, no tan profundamente, pero hemos hablado sobre el don de sabiduría, que es el que me hace sentir gusto por las cosas divinas. Es el que me hace enamorarme profundamente de Dios, el don de sabiduría. Pero también vimos un poquito del don de entendimiento o inteligencia, que le llaman en algunas ocasiones. Y decíamos que el don de entendimiento o inteligencia es el que me hace aceptar las verdades reveladas de Dios. Y por último vimos una parte de lo que era el don de ciencia. El don de ciencia que me hace valorar las criaturas en relación a Dios, en relación con Dios. Es decir, el don de ciencia me hace valorar las cosas creadas por Dios como deben de ser y en el lugar que deben estar. Referente a este don de ciencia, una de nuestras santas en la iglesia, como es Santa Teresa de Jesús, decía que el cristiano, asistido por el don de ciencia, concretamente ve la mentira de las cosas más estimadas por el mundo. Y también muchas veces decía por los mismos cristianos piadosos. Es decir, que el creyente, a través del don de ciencia, asistido por el don de ciencia, puede ver que muchas de las cosas por las cuales el mundo se pierde, por las cuales el mundo se inclina, son una vanidad, son una mentira. Entonces, mucha gente pone en alto sus cosas materiales o las pone en primer lugar en su corazón. El don de ciencia lo que viene es
a saber poner en el primer lugar de mi corazón a Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Buscan el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No son las añadiduras primero en el corazón, no, es el reino de Dios y su justicia. Pero ¿quién me puede revelar esto? La asistencia del don de ciencia. Entonces ¿cómo puedo? Hoy vamos a comenzar diciendo cómo puedo disponerme a la acción del don de ciencia. Es decir, cómo se puede incrementar en mí el don de ciencia, cómo se puede incrementar en tu corazón el don de ciencia, cómo puede ser asistido por ese don de ciencia que ya está en ti, que recibiste el día que fuiste bautizado, que está dentro de tu corazón. Cómo se puede mover de una manera más especial, cómo lo podemos activar en nuestro corazón. Bueno, pondríamos como número 1 la oración, la meditación o la súplica. Es decir, que siempre la oración es primero para la recepción de todos los dones del Espíritu Santo. Pero estos, como el don de ciencia, que son dones intelectuales, parece que a través de la oración es mucho más imprescindible. Tenemos que orar más para pedirle al Señor que nos active, que nos asista con el don de ciencia, para saber darle lugar a las cosas, ponerlas en el lugar que les corresponde, y poner a Dios en su lugar que le corresponde en mi corazón. Como número 2, tendríamos que procurar siempre ver a Dios en cada criatura. Porque no podemos ignorar, no podemos olvidar que todo lo que nos rodea, que el mundo que nos rodea, el mundo en el cual vivimos y existimos, el Creador lo formó. Entonces, no solo le da el ser y el existir, sino que mantiene el Señor esto que ha creado. Entonces, tenemos que procurar siempre ver a Dios en las cosas que nos rodean también, en las criaturas que nos rodean. Dice el Catecismo en el número 300, es necesario no olvidar, no ignorar que el Creador no solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, la del obrar, y la lleva a su término. Es decir, la creación, Dios no lo olvida, Dios no la ignora, sino que Dios se manifiesta, se mantiene, se da a conocer a través también de las criaturas. Y por esa razón, uno de estos dones maravillosos estuvo en el corazón de San Francisco de Asís, que sabía también muy bien ver, observar en cada detalle de la creación la mano poderosa de Dios. También, como número 3, tendríamos que pensar, que hablar y obrar con perfecta libertad respecto del mundo. Es decir, no tener ningún miedo a estimar que también la mayoría del pueblo cristiano, en sus criterios, en sus costumbres, muchas veces está en la oscuridad, está en la tristeza del error, al menos muchas veces en buena parte, pero no tener ningún miedo en hablar, en decir qué es lo que, cómo y de qué manera tenemos que mirar las criaturas y ponerlas en el lugar que les corresponde. Tenemos que ver en todo la mano de Dios providente. Hay que ver que el Señor se manifiesta en hechos que para nosotros a veces parecen tragedia, pero Dios está presente. Dios no permite que cada cosa que vaya en la vida de nosotros, no esté presente. Claro que sí, Él está presente. Si Dios nos da la oportunidad de vivir un hecho en la vida, un hecho doloroso, no significa que Dios no estuvo en ese hecho doloroso. Tenemos que ver la mano de Dios providente. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que trae el Señor a través de esta situación que estamos viviendo? Cuando vienen esas situaciones de
tragedias que suceden, terremotos, huracanes, tenemos también que descubrir la mano de Dios Todopoderoso en hechos que pareciera que son difíciles de encontrar a Dios, pero Dios no deja de estar en estos lugares. Tenemos también que guardar fidelidad y humildad para con el don de ciencia. Es un don de Dios el don de ciencia, pero es un don que Dios concede a los humildes. A los que reciben la gracia de la humildad, el Señor les concede los dones del Espíritu, y específicamente estos dones como el don de ciencia para saber ubicar las cosas en el lugar que les corresponde. Por eso dice el Salmo 118, los versículos 98 al 100, dice: tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña, soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Mis queridos hermanos, hemos de estar pegados y guardarse en la fidelidad y humildad con Dios para que Dios manifieste ese don de ciencia. Muy bien. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que habíamos visto en nuestros miércoles anteriores. Hoy quisiera tocar el don de la fortaleza. El don de la fortaleza. Sé que el Señor nunca nos falla en su amor. El Señor nunca nos falla en su amor. Y nunca nos falla en su ayuda para con nosotros. Así sean las más grandes dificultades que nosotros estemos viviendo, el Señor nunca falla en su amor. Nunca deja de ayudarnos en medio de las circunstancias más difíciles que podamos estar pasando. En el Antiguo Testamento, los creyentes captaban espiritualmente a Dios como una fuerza inmensa, invisible e invencible. Lo miraban a Dios como una roca y al mismo tiempo lo observaban como aquel que era capaz de comunicar a sus fieles una fortaleza indestructible, inexpugnable. Por eso hay uno de los salmos que nos expresan lo siguiente, como veo acá en el Salmo 18, versos 2 y 3, dice: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Palabras del salmista en el Salmo 18. Y en el Salmo 28, el salmista vuelve a decir: el Señor es mi fuerza y escudo. En Él confía mi corazón. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Sabemos, mis queridos hermanos y hermanas, que los que tenemos fe en Dios, no estamos libres de situaciones difíciles o de pruebas. Pareciera que es el contrario, como que se acrecientan más las pruebas, las dificultades cuando estamos creyendo en Dios. Entonces, nosotros que creemos en Dios, que tenemos fe en Dios, a lo largo de nuestra vida se pasa por muchas y graves pruebas. Yo he pasado por muchas y graves pruebas, como también usted que está escuchando a lo mejor dirá: si es cierto, entre más creía en Dios y entre más me acercaba a Dios, pareciera que las cosas iban más difíciles. Pero un punto bien importante es esto: no estamos exentos, no estamos libres de situaciones difíciles o pruebas. Pero una cosa sí es cierto, que la fuerza del Espíritu de Dios siempre nos ha fortalecido a través de la fe. Que la fuerza de Dios siempre ha estado fortaleciéndonos en medio de toda dificultad. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 38 dice: por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron
lo que Dios había prometido. Cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento, sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos, maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Esto nos dice Hebreos capítulo 11, versos 32 al 38. Aquí nos muestra que en medio de situaciones difíciles, yo a veces pienso que nosotros no hemos vivido situaciones tan graves como muchos de nuestros antepasados vivieron, para poder vivir la experiencia y la cercanía de Dios. Muchos de nuestros antepasados, de los primeros cristianos, que dice que murieron aserrados por mitad, algunos que fueron devorados por leones, pero la fuerza de Dios siempre estuvo con ellos. Así también fue en el Antiguo Testamento, y así va a serlo también hoy en el tiempo que vivimos. Los discípulos de Cristo, los que creemos en Jesucristo el Señor, necesitamos ser muy fortalecidos por el Espíritu Divino. Pues como dice la palabra de Dios, cuando no somos del mundo, como no somos del mundo, vamos a sufrir necesariamente la persecución del mundo. Como usted no es del mundo, es decir, no es del pensamiento del mundo. Usted cree en Jesucristo, es del pensamiento de Cristo, es de la vida de Cristo en usted. Entonces, como usted no es del mundo de esa manera, está expuesto al sufrimiento, a la persecución que también hace el mundo contra aquel que cree en Jesucristo. Entonces, es inevitable que los que quieren ser fieles a Dios en Cristo van a tener que sufrir persecución. Y está anunciado muy claro por el Señor. Por lo tanto, en medio de lo que nos ofrece el mundo, los cristianos no podemos dejar de ser fieles a Jesucristo en medio de lo que nos ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros somos especialmente fortalecidos con su Espíritu para poder enfrentar las circunstancias difíciles. Entonces el don de fortaleza es un espíritu divino, es un hábito sobrenatural que fortalece al cristiano. ¿Para qué? Para que la obra del Espíritu Santo pueda ejercitar sus virtudes heroicamente y logre así superar con invencible confianza todas las adversidades de este tiempo de prueba y de lucha que es su vida en la tierra. Es decir, que el don de fortaleza que viene del Espíritu de Dios viene a fortalecerle a usted como cristiano, viene a fortalecerme a mí como cristiano, para que yo pueda trabajar, para que yo pueda ejercitar las virtudes que Él me ha dado y logre también superar con una confianza invencible todas las adversidades, todas las pruebas, todas las circunstancias, toda la lucha que tengo que tener en esta tierra mientras voy en camino hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna.
Cuando el Espíritu Santo activa en cada uno de nosotros el don del espíritu de la fortaleza, vamos a sentir su asistencia por esa misma fuerza de Dios omnipotente. Y vamos a superar con facilidad, vamos a superar con seguridad toda clase de pruebas, sean pruebas que vengan de afuera como pruebas que vengan internas. Necesitamos activar en el corazón, en el fondo del alma, el don del espíritu de la fortaleza, para que usted pueda salir de esa prueba que está viviendo, para que usted pueda superar esa dificultad que está pasando, para que usted pueda superar esa prueba con facilidad, con seguridad. Tiene que estar activado en el corazón ese espíritu de la fortaleza. Cuando el Espíritu Santo activa ese espíritu de fortaleza en usted, es entonces cuando, como cristiano, usted le va a prestar con toda naturalidad servicios que exigen a veces una entrega, un sacrificio. Solamente cuando el espíritu de fortaleza está trabajando en nosotros, podemos llegar a prestar servicio con sacrificio, con abnegación, con entrega. Y cuando el espíritu de fortaleza se está manifestando en su vida, usted puede soportar sin queja alguna, quizás la soledad, el desprecio, la marginación y cuántas adversidades ordinarias y extraordinarias. Porque cuando estamos en el servicio de Dios, como dice muchas veces, no todo lo que brille es oro. Habremos de pasar algunas situaciones difíciles, inclusive con nuestros propios hermanos en la fe. Pero cuando tenemos el don de fortaleza, podemos prestar ese servicio con sacrificio, con abnegación, con entrega, sin queja, aunque haya desprecio, aunque nos marginen, aunque venga toda clase de adversidad. Cuando el Espíritu Santo activa en el corazón de nosotros el espíritu de fortaleza, podemos superar todo eso. ¿Qué pasa cuando una persona sirve y de pronto vienen todas estas situaciones difíciles en la comunidad? No aguanta. Luego arranca camino y luego a los días ya solo es noticia, ya a los días ya solo es historia. Aquí pasó un hermano, estuvo tantos meses, estuvo tantos años, pero vino un problema y el problema lo tumbó, lo tiró, lo sacó. ¿Pero qué pasó allí? No había clamado, no había pedido que el don de la fortaleza estuviera activo en su corazón para poder enfrentar, para poder aguantar con serenidad, para poder aguantar con paciencia, para poder aguantar con paciencia y sin vacilaciones, con buen ánimo, con toda confianza y sencillez, esa situación, esa cuestión que le vino a traer, digamos, quizás perturbación en su alma. Pero cuando tenemos el don de fortaleza animado y activo, podemos así con serenidad, con paciencia, con buen ánimo, con toda confianza y sencillez, pasar esa dificultad. Esa fortaleza es la que viene a actuar en nosotros a través de esa presencia poderosa del don del Espíritu Santo en nuestra vida. El don de fortaleza es también un impulso sobrenatural que le da vigor al alma. Así que ve usted cómo a veces, para que su cuerpo tenga fuerza, para que su cuerpo aguante, muchas veces le pone sus vitaminas, le pone sus inyecciones de vitamina. El don de fortaleza
viene a ser como esa inyección del Espíritu Santo en nuestra alma que nos da vigor. Que nos da vigor al alma. Si el alma andaba flaca y andaba anémica, de pronto, si usted le clama al Espíritu Santo que active en su vida el don de fortaleza, esa alma que estaba anémica, que estaba ya casi, como dice, doblándose por las situaciones de la vida, agarra vigor y va a darle vigor al alma. No solo en momentos dramáticos como el martirio, porque cuántos de nuestros santos tuvieron el don de fortaleza en el momento del martirio. No flaquearon, no tuvieron miedo, enfrentaron con sacrificio, con abnegación, con entrega heroica ese momento del martirio por el don de fortaleza. Sino que también el don de fortaleza viene en las condiciones de dificultad que pasamos día con día. En la lucha por permanecer fieles a nuestros propios principios. Cuando soportamos una ofensa, un ataque injusto, ya sea en su trabajo o en la calle o en la iglesia. También ese don de fortaleza está en la perseverancia valiente ante las incomprensiones, ante las hostilidades que va a encontrar en el camino. En este camino de la verdad, en este camino de la honradez, va a encontrar incomprensiones, va a encontrar hostilidades. Pero ¿qué es lo que le va a mantener a usted en esa entrega, en esa abnegación, en ese sacrificio de servicio? ¿Qué es lo que le va a mantener? El don de la fortaleza. Por ejemplo, cuando experimentamos, como experimentó Jesús allá en Getsemaní, la debilidad de la carne, es decir, de nuestra naturaleza humana sometida a las enfermedades físicas y psíquicas. Tenemos que invocar al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Cuando estemos enfermos, invoquemos el don de la fortaleza para permanecer firmes, para permanecer decididos en el camino del bien. Jesús clamó y se manifestó el don de fortaleza en él cuando dice: Padre, si puedes quitarme este cáliz, ¿verdad?, quítamelo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De allí esas palabras vienen por el don de fortaleza. Cuando está en el Calvario, con las manos extendidas sobre la cruz, cuando aquellos lo incitan a bajarse de la cruz, sin embargo, él, por el don de fortaleza, acepta todo por amor a todos y cada uno de nosotros. Entonces podemos repetir con San Pablo aquellas frases cuando el espíritu de fortaleza nos está llevando y nos está dando la victoria en medio de las dificultades. Podemos decir como San Pablo: yo me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues decía San Pablo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Sí, podemos decir eso cuando tenemos activado el don de fortaleza. Podemos llegar a decir como San Pablo: me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, es entonces cuando soy fuerte. Mis queridos hermanos, ¿son muchos los seguidores de Cristo? ¿Son muchos los que seguimos a Jesús? Hay sacerdotes, obispos, religiosos, laicos, comprometidos, en todos los campos de apostolados y de la vida social. Hay gente seguidora de Jesús, y también en todo tiempo y en nuestro tiempo han conocido y conocen el martirio también del cuerpo y del alma, en una unión íntima con la Santísima Virgen María, Madre de Dolores. Ellos, sin embargo,
en el tiempo que vivimos hoy han superado todo gracias a ese don del Espíritu, del don de fortaleza. Hay tantos santos que de alguna manera muy especial por el don de fortaleza supieron aguantar hasta el último momento, y en sus labios nunca salió la negación de Cristo, sino que siempre proclamaron que Jesucristo era su Señor por el don de fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes para poder enfrentar las dificultades diarias de la vida cristiana. Este don de fortaleza es el que nos vuelve fuerte, y el que vuelve fuerte y heroica la fe. Por eso tenemos que recordar el valor de los mártires, las personas que entregaron su vida en pro del Evangelio y en cuidado también del mensaje de vida para los demás. Este don de fortaleza nos da también perseverancia y nos da firmeza en las decisiones que tomamos. Ahí tenemos el caso de los últimos santos. Yo podría hablar de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, uno de nuestros últimos santos y el único pues que tenemos en nuestro país, de donde yo soy originario, y sí tenía miedo. Una vez le preguntaron que si sentía temor, y él dijo que era natural, pues el miedo era muy natural en nosotros, pero tampoco caí en el pánico, y dijo, pues yo sé que si muero, no muero, resucito en el pueblo, y no le tenía miedo a lo que podían hacerle. Por eso, domingo a domingo, él expresaba con una fe heroica, recordaba con una fe fuerte quién era Jesús y cómo se vivía el Evangelio. Y claro, le quitaron la vida. Pero, como dice el que muere en Cristo, no muere, sino que tiene vida eterna. Entonces, a través del don de fortaleza, podemos tener esos aguantes tremendos cuando vengan las situaciones difíciles. Uno de los que encontraba en cuestión era San Lorenzo Mártir. San Lorenzo Mártir, que fue puesto en una parrilla de asar carne, y cómo el torturador, es decir, el que estaba encargado de darle tortura, le estaba dando fuego, y él valientemente le decía: ya estoy asado de este lado, voltéame al otro lado. Era esa fe heroica por el don de fortaleza. San Sebastián también, que de pronto es flechado por predicar el Evangelio, y sin embargo ese valor de los mártires viene por el don de la fortaleza. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas, no se amedrentan frente a las persecuciones. ¿Por qué? Porque confían incondicionalmente en Dios Padre, confían en la Santísima Trinidad por el don de fortaleza. Por eso, en el libro de Apocalipsis encontramos, en Apocalipsis 2:10 dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufran una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Palabra de Dios. Mire qué hermosas palabras. No temas por lo que vas a sufrir. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Pero ese mantenerme fiel hasta la muerte, ese no temer a lo que tengo que sufrir,
solamente será posible a través del Espíritu Santo con el don de fortaleza en mi vida. Si para vencer la debilidad de su propia carne y las persecuciones del mundo, la fortaleza espiritual debe ser grande en el cristiano, debe de ser aún más grande para vencer las tentaciones directas del demonio. Por eso no olvidemos en esto que, como dice San Pablo, que no es nuestra lucha contra sangre y huesos, no es contra sangre y carne, sino contra espíritus malignos. Esa es nuestra lucha. No es contra carne y hueso, no es contra sangre y carne, sino contra los espíritus malignos. Por eso tenemos que clamar el don de fortaleza. Para todo esto, nosotros como creyentes tenemos que pedir continuamente la fortaleza del Espíritu Santo, como lo hacían los apóstoles. Los apóstoles clamaban y ellos decían esta palabra: no dejamos de rogar por ustedes, decía San Pablo, y de pedir al Señor para que estén fortalecidos con toda fortaleza conforme a su poder esplendoroso, y así tengan perfecta constancia y paciencia con alegría, nos dice Colosenses 1, 9 al 11. También Efesios capítulo 6, versos 10, 18 dice: fortalezcanse en el Señor, en la fuerza de su poder, vístanse de toda la armadura de Dios. Usted puede leerlo en Efesios del capítulo 6, del 10 al 18. Y también en la carta de San Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 a 9, dice: estén pues alertas y vigilantes, que su adversario el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar. Resístanle fuertes en la fe, considerando que los mismos padecimientos soportan sus hermanos dispersos por el mundo. Mis queridos hermanos, la fuerza del cristiano no deberá estar en sí mismo, sino en el Señor. Y así, cuando esté en el Señor, nuestra fuerza es mucho mayor, y será mucho mayor la fuerza espiritual para poder vencer nuestras debilidades. Por eso Jesús le decía a San Pablo, cuando San Pablo estaba siendo acosado, tentado, probado, y Jesús le decía a través de la palabra: te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo el poder. Es decir, en tu flaqueza se manifiesta más el poder de Dios. Y el apóstol San Pablo, por eso decía esta frase: yo me glorío de todo corazón en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Yo me complazco en mis debilidades, en las privaciones, en las persecuciones, en las angustias, soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y una frase famosa que San Pablo llegó a expresar como un grito de batalla, y como un grito que venía de ese don de fortaleza en él: yo todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, la fuerza sobrehumana del Espíritu Santo, es decir, el don de fortaleza, se manifiesta de manera poderosa en aquellos fieles de Cristo. Él es el que sostiene durante años y años a aquellos que han estado contemplándolo en la soledad, aquellos que han estado en el silencio, en la vida penitente. Él es el que le da fuerza
a los que confiesan para testimoniar la verdad de Cristo. Él es el que le da fuerza a aquellos que tienen que ser exiliados de un país porque no aceptan el Evangelio o la palabra de Dios. Él es el que le da fuerza. El Espíritu Santo, con el don de fortaleza, es el que asiste a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes en las parroquias, a los padres de familia, a los misioneros, a los religiosos. ¿Para qué? ¿Cómo y por qué los asiste? Para que en situaciones de la vida diaria que aparecen de pronto difíciles o en momentos de una prueba grande, mantengan un testimonio heroico, abnegados, con fidelidad, con caridad. Pero sin duda, los más impresionantes ejemplos del don de fortaleza los hallamos en la vida de los mártires de nuestra historia cristiana. Cuando tenga la oportunidad, usted busque la historia de los santos. Adquiera algún conocimiento sobre las actas de los mártires. Allí usted va a encontrar que es como un álbum precioso en que los efectos del don de fortaleza se muestran en miles de imágenes fascinantes. Y todos ellos, todos nuestros mártires, fueron sostenidos por la fortaleza del Espíritu Santo. Como los apóstoles también, cuando pasaron la angustia de pruebas extremas. Ellos, incluso usted encontrará esto en Hechos 5:41, dice: con la alegría de haber sido hallados dignos de padecer ultraje por el nombre de Jesús. Pero ¿de dónde les venía toda esa fuerza? Del Espíritu Santo a través del don de fortaleza. ¿Cómo puedo incrementar o pedir que ese don de fortaleza esté fuerte, que esté activo dentro de mi vida? Tenemos que pedirlo. Usted tiene que pedirlo. Yo tengo que pedirlo al Espíritu Santo. Y ha de ser también procurado especialmente por algunas virtudes y algunos ejercicios espirituales que podemos hacer. ¿Como cuáles? Un ejercicio espiritual para incrementar o para que se manifieste, se active el don de fortaleza en mi vida, es amar a Jesús crucificado. Y querer también, no solo amar a Jesús crucificado, sino querer tomar parte en su cruz, para poder completar, como decía San Pablo, lo que le falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando usted ama a Jesús crucificado y quiere tomar parte en su cruz para completar lo que le faltó a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, eso es maravilloso, porque entonces el don de fortaleza se comienza a ser activo dentro de su vida. También otra cosa que podemos hacer es aceptar con sumo cuidado todas y cada una de las penas de la vida. Vengan de donde vengan. Tengan origen bueno o malo. Tengan origen digno o indigno. Aceptar con sumo cuidado todas y cada una de las penas de la vida. Eso nos dará a nosotros esa activación del don de fortaleza. Por eso un poema de Santa Teresa decía: dame muerte, dame vida, dame salud o enfermedad, dame honra o deshonra, dame guerra o paz, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo voy a decirle que sí. ¿Qué quieres hacer de mí?, preguntaba Santa Teresa. Le decía al Señor: dame la muerte, dame la vida, dame la salud, dame la enfermedad, dame la deshonra, dame la guerra, dame la paz, dame la flaqueza, dame la fuerza a mi vida, que a todo le voy a decir que sí. El don de fortaleza se manifiesta con poder. Y también hay que procurar algunas mortificaciones del cuerpo, para poder clamar en el don de fortaleza. Cuando usted pueda ayunar, pues ayune
Hay momentos que se pueden hacer ayuno, algunas limitaciones que también se puede poner. Importante, otro punto interesante es para todos aquellos que creemos en el Señor y estamos en nuestros trabajos, nunca quejarse por nada. El santo cura de Ars lo tenía muy claro y decía, un buen cristiano no se queja jamás. Es decir, se prohíbe terminantemente la queja protesta, aunque se permita moderadamente la queja llanto, como también se la permitió el mismo Cristo. Pero pase lo que pase, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Y la otra parte es obedecer con toda fidelidad. Cuando nosotros obedecemos, decía Santa Teresa de Jesús, hija, la obediencia da fuerzas. Mis queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María que nos dé, que nos ayude a obtener más y cada día el don de la fortaleza en todos los momentos de la vida y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor. Todo te lo he pedido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos escucharemos o veremos en un próximo programa. Que Dios les bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.